Episodio 192. ¿Cómo gestionar el miedo a la incertidumbre? O dicho de otra manera, ¿cómo relacionarnos con la incertidumbre para sentirnos en calma, con seguridad, para abrirnos a las posibilidades de dejar de juzgar la incertidumbre como algo negativo? Darnos cuenta que la solución no está en controlar y controlar, sino en hacer las paces con la incertidumbre, con aquello inesperado de la vida, que en este episodio veremos cómo hacerlo. Y de esta manera, lo más importante, que la incertidumbre deje de bloquear tu vida, que el hecho de no conocer lo que puede pasar en tu futuro no sea una variable que bloquee tu vida, que te haga resignarte, que te haga no construir la vida que deseas. Así que es fundamental aprender a gestionar la incertidumbre. Te doy la bienvenida a este espacio de psicología y desarrollo personal creado desde psicoguías.com. Es un placer que estés aquí, es un placer que te tomes unos minutos aquí conmigo para hablar de la incertidumbre. Te saluda Elena Echeverría, psicóloga y fundadora de psicoguías.com. Lo primero que debemos hacer es comprender que no somos buenos prediciendo. En general intentamos predecir. Date cuenta de cuál es el esfuerzo que haces cada día en controlar circunstancias, situaciones, ambientes, controlar a las demás personas, incluso controlarte a ti, qué pensar, qué decir, cómo hacer. Y en ese control nos perdemos, hay un gasto de energía tremendo, porque todavía tenemos la ilusión de creer que las cosas pueden ser exactamente como queremos y año tras año seguimos luchando en que las cosas, en que el día que vivimos sea de la manera que yo quiero, de esa manera justa y perfecta en la que deberían ser las cosas. Y aquí estamos en esa lucha constante, en este gasto de energía de cómo deberían ser las cosas. Te encuentras en este punto de control, de planificación exhaustiva. ¿Por qué? Porque tienes miedo de la incertidumbre, porque tienes miedo de que suceda algo que no te esperas y porque tienes la ilusión de creer que puedes predecir tu futuro. Y si te das cuenta, la humanidad sigue creyendo que puede predecir el futuro. Tenemos a muchos expertos que nos están constantemente diciendo lo que va a pasar en el futuro. Pero date cuenta que las grandes transformaciones, los cambios, las cosas que nos impactan a los seres humanos a lo largo de la historia, nadie las predijo. Luego sí, luego aparecen todos los expertos, expertas para explicarnos por qué ha sucedido. Pero echa un vistazo a cómo va sucediendo la historia de la humanidad y realmente todo sucede de una forma imprevista, de una forma en la que no podíamos prever lo que iba a pasar. O si no, echemos un vistazo a lo que ha pasado este último año con respecto a la pandemia. Era algo imprevisible, algo que no nos podíamos imaginar. Y es verdad que ahora aparecen los expertos, ¿verdad? Explicando que sí, que era algo plausible, que era algo que podía pasar, pero realmente nadie lo vio. Así que entiende que la capacidad de predicción como seres humanos es bastante baja. Y a partir de ahí decides si haces las paces o no con ello. Y si me quieres poner en duda con esto, te invito a hacer un pequeño experimento. Durante una semana te invito a que tú te levantes por la mañana y puedas escribir cómo va a ser tu día, qué es lo que va a suceder a lo largo del día. Porque si sientes que tienes una capacidad de control exhaustivo, en el que crees que puedes predecir o controlar todo, seguro que por la mañana podrías decirme lo que va a pasar a lo largo de tu día. Yo te invito a que lo escribas y cuando llegue por la noche, revisa si ha pasado exactamente lo que creías. Y ahí te vas a sorprender y te invito a que lo hagas por una semana, por unos días, y verás que las personas somos nulas prediciendo. Y eso no es ni bueno ni malo. Comprender que forma parte de la vida y es ahí donde debemos reconciliarnos con ello. Por tanto, cuando nos damos cuenta que no somos capaces de predecir, quizá nos llenamos de miedo porque queremos seguir controlando absolutamente todo. Y detrás del control inevitablemente hay miedo, entonces vas a tenerte que relacionar con el miedo de otra manera. Que haya miedo no tiene que ser algo negativo contra lo que tengamos que luchar, sino comprender por qué surge ese miedo. Tiene que ver con que no nos sentimos capaces de afrontar algún cambio en nuestra vida. Tiene que ver con una falta de confianza en nosotros, en nosotras, creyendo que si sucede algo inesperado no vamos a saber abordarlo. O también tiene que ver con una serie de creencias que tenemos acerca de la incertidumbre. Creemos que lo desconocido es algo catastrófico,
Creemos que si las cosas no suceden como queremos es algo horrible y entonces nada en nuestra vida va a funcionar. Creemos que nuestra felicidad depende de X cosas y que si no se cumplen X cosas no vamos a ser felices. Creemos que si sucede algo inesperado es algo horrible, catastrófico, que no vamos a poder hacer nada con ello. ¿Qué creencias tienes acerca de la incertidumbre? ¿Qué creencias tienes acerca de lo desconocido? Porque por lo general, si hay mucho miedo a lo incierto, a lo que puede pasar, seguramente nos vamos a encontrar con una forma bastante rígida de pensar en el sentido de que las cosas tienen que ser de una única manera. Mi felicidad tiene que ser de esta manera. Las personas de mi alrededor tienen que comportarse de esta manera. El mundo tendría que regirse de esta manera, con estos principios. El mundo tendría que ser justo, tendría que ser de esta manera. El trabajo que tengo debería ser de esta manera. Mi jefe, mi jefa debería actuar de esta manera. Deberían reconocerme lo que valgo. Deberían. Y aquí, si te fijas, tenemos mucha intolerancia a que las cosas no sean como queremos. De hecho, lo vemos como muy catastrófico. Si yo no consigo este tipo de trabajo, mi vida se va a arruinar. Si yo no consigo X pareja, mi vida no va a tener sentido. Si yo no consigo hablar en público de esta manera, no valgo para nada y tendría incluso que dejar el trabajo. Y quizá te parezcan ejemplos muy extremos, pero yo te invito a que hagas un poquito de ejercicio de introspección contigo y date cuenta que todas las personas tenemos esta forma muy rígida de pensar. No hay una escala de grises, es blanco o es negro. Que pase esto es horrible, que pase esto hace que mi vida no tenga sentido, que pase esto implica que no funciona nada de lo que he hecho. También en esta mentalidad rígida nos vamos al pasado. Si las cosas hubieran sido de esta manera, si yo hubiera actuado de esta manera, ahora sería feliz, ahora mi vida sería maravillosa. Si hubiera aceptado ese trabajo, si hubiera continuado con esa pareja, si hubiera dejado antes esa pareja, si mi jefe me hubiera dicho, si esta amistad hubiera colaborado conmigo, si hubiera continuado con este proyecto, date cuenta. Y en este rumiar del pasado, ¿y qué sucede con este rumiar del pasado? Que nos estamos diciendo que había una única manera de ser, de sentir y de actuar. Y como las cosas no han sucedido de esa manera única en la que yo ahora considero que las cosas deberían ser de esa manera, mi vida ahora es mucho más difícil. Mi vida ahora incluso tiene poco sentido, no sé hacia dónde ir, porque las cosas del pasado tendrían que haber sido de otra manera. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos una intolerancia a la incertidumbre, intolerancia a los cambios, intolerancia a las decisiones que hemos estado tomando. Si hubiéramos podido tomar otras decisiones en el pasado, lo hubiéramos hecho. Si no pudimos tomar esas decisiones, es que no pudimos. Es muy injusto ahora desde el presente juzgar el pasado con lo que sabemos. Por tanto, es necesario que te reconcilies con el pasado. Así que date cuenta de esa mentalidad rígida que tal vez tienes cuando suceden cosas inesperadas. ¿Qué piensas cuando sucede un cambio en tu trabajo? ¿Qué piensas cuando una persona te dice que va a hacer X cosa y tú esperabas que hiciera otra? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué piensas cuando estás en una reunión o estás presentando X proyecto y la respuesta de las demás personas no es la que te esperas? ¿Qué te dices? Esto no debería ser así, es injusto, no me valoran, esta persona tendría que darse cuenta de X. ¿Qué hay detrás? Implícitamente hay detrás una forma de pensar rígida, una forma de creer que las cosas únicamente tienen que ser de cierta manera. Y si creemos que las cosas únicamente tienen que ser de cierta manera según nuestros criterios, seguramente haya muchísimo miedo al incierto, muchísimo miedo a que las cosas sean de una manera que yo no me espero. Porque claro, si para mí las cosas tienen que ser de X manera y no pasan de esa manera, es catastrófico. Mi vida se arruina. No voy a lograr la felicidad, no voy a lograr la paz, no voy a lograr la calma. Porque la felicidad se consigue así. Porque para tener calma necesito X cosa. Para que a mí me valoren el trabajo, las cosas tienen que ser así. Para que mi pareja se comporte de esta manera, tendría que... Date cuenta de este discurso, porque aquí vas a encontrar porque aquí encuentras tu forma de relacionarte con la incertidumbre, con esa mentalidad de cómo actúas ante lo inesperado. Otra idea relevante, otra idea interesante, relevante es qué etiquetas, qué juicios das a lo desconocido.
¿Qué te supone para ti no saber lo que va a pasar? Que de hecho es una constante con la que vivimos todas las personas, aunque quizás no lo queramos ver o nos distraigamos un poco intentando controlar. Pero la realidad es que tenemos que estar con esa parte donde no sabemos lo que va a pasar. ¿Qué etiquetas, cómo juzgas que no sabes lo que va a pasar? Y ese no saber lo que va a pasar, muchas personas le tienen auténtico pánico. De hecho, lo juzgan como algo catastrófico, como algo muy, muy negativo. Pero también podemos verlo de una forma neutral o incluso de una forma positiva, porque si abrimos nuestra mentalidad y le ponemos un poquito de flexibilidad, vamos a poder relacionarnos con cierta calma con la incertidumbre. El hecho de darnos cuenta que no sabemos lo que va a pasar no es negativo. Como te digo, es algo neutral, incluso que lo podemos usar a nuestro favor. Pero si desde el primer momento el hecho de no saber lo que va a pasar me genera pánico, me genera catastrofismo, me genera una negatividad horrible, en la que voy corriendo a controlar, en la que voy corriendo a decirme X cosa, en la que voy corriendo a planificar porque no puedo dejar ningún cabo suelto. El hecho de no saber te puede abrir una ventana a la posibilidad y es algo que te invito a que lo pruebes, a que lo experimentes. Ya sabes lo que te cuentas ante algo inesperado, ante algo que no sabes cómo se va a resolver. Y ahí tienes un discurso, tienes una narrativa negativa, catastrofista, ya la conoces. Esa emisora de radio ya la conoces. Vamos a intentar de forma consciente poner una nueva emisora de radio, un nuevo diálogo, abrirnos a la posibilidad. Cuando soltamos esas etiquetas, esos juicios con respecto a cómo deberían ser las cosas, con respecto al hecho de creer que es catastrófico no saber, nos abrimos a la posibilidad. Quizá lo que vaya a suceder sea positivo. Quizás sepas responder a lo que va a suceder. Quizás esto que ha pasado inesperado te ayude a aprender cosas nuevas. Quizás encuentres la manera de aceptar esta circunstancia. Quizás sepas resolver aquello que va a pasar. O quizás lo que ha pasado te ayude a ver las cosas de otra manera. Aquí nos manejamos entre dos espacios. Entre la incertidumbre de lo que puede pasar, que es desconocido, y ante aquello que ha pasado, que es incierto, que es inesperado, que no nos esperábamos. Pero en estas dos posibilidades nos abrimos a la oportunidad, nos abrimos a verlo diferente. El hecho de que no sepas lo que vaya a pasar no significa que no puedas responder de forma adecuada, no significa que no puedas aprender, que no sea algo positivo que sepas resolver, que no sea algo que cambie tu vida, que te abra a nuevas opciones, que te haga lograr aquello que quieres. O cuando ha sucedido algo inesperado, puede que sea algo para mejor, puede que sea algo que te haga aprender algo muy importante y vital para tu vida. Puede que sea el cambio que estás necesitando que a priori no te das cuenta. Quizás puedas ver las cosas de otra manera. Quizás el juicio que estás haciendo ante lo inesperado, desde esa mirada catastrófica, puedas preguntarte si es cierto o no. Si tu forma de mirar lo inesperado no puedes ponerlo en duda, no puedes debatirlo un poco. Simplemente son unos ejemplos sencillos, pero la invitación es que puedas abrir esa ventana de posibilidad. Ha sucedido algo que no me esperaba, de acuerdo. Me estoy contando el mismo discurso de siempre negativo que me hace sentir mucho peor. ¿Puedo abrir esa ventana de la posibilidad, de la oportunidad, de diferentes opciones? ¿Puedo decirme otras cosas diferentes? Por ejemplo, quizás pueda sentirme bien en esta circunstancia, quizás puedo ver lo que está pasando de otra manera, quizá el juicio negativo que estoy haciendo lo pueda poner en duda, quizás pueda encontrar la forma de aceptar, de responder a esta circunstancia. Quizá esta circunstancia me lleve a generar el cambio que necesito en mi vida. Quizás con esto que ha pasado pueda aprender muchas cosas nuevas. Quizá pueda sentirme bien con esto que está pasando. Quizá no sea tan horrible esto que está pasando. Y aquí empiezas a crear una nueva forma de responder, a abrirte a la posibilidad. Básicamente porque la forma de responder quizá que has tenido hasta ahora desde el catastrofismo, el control, el enfado, la lucha, la frustración, no te ha funcionado, te ha generado más daño. Por tanto, puede ser interesante abrir esa ventana de la posibilidad, como también abrir esa ventana de la posibilidad ante lo desconocido,
porque al final nos enfrentamos a cada día desde lo desconocido. Cuando tomas conciencia de que no puedes predecir lo que va a pasar en tu vida, abres una puerta a la posibilidad. Cuando te das cuenta que eso no es negativo, que eso de hecho puede darte muchas más opciones, muchas más posibilidades, que desconozcas lo que vaya a pasar, puede ser algo positivo, puede ser algo que te haga crecer muchísimo, puede que lo que pase mañana te ayude muchísimo. Puede que las dificultades que tengas y que no sabes cómo se van a resolver, se resuelvan de una manera asertiva, positiva para ti. No lo sabes. Y en ese hecho de no saber podemos descansar, aunque sea un poco. Y desde ese descanso interno podemos también aprender a cultivar nuestra calma, nuestra seguridad, nuestra confianza interior. Porque si tú pones esas semillas de seguridad, de confianza, de calma, quizá no te sea tan importante que las cosas sean de una determinada manera porque tienes la certeza dentro de ti que vas a sostener, que vas a ser capaz de responder. Así que suelta ese control y empieza a cultivar ese bienestar dentro de ti, esa confianza, ese soltar miedos, ese aprender a gestionarte con lo incierto, porque cuando tú encuentras esa certeza en ti, aquello que suceda afuera no te va a ser tan importante. Y también comprender, y lo encontramos en todas las filosofías orientales, que la vida es impermanente. Esa es una constante en nuestra vida, la impermanencia. Observa tu vida, échale un vistazo. Observa por un momento tu vida. Imagínate que pudieras hacer esa línea de vida con todo lo que ha sucedido en tu vida, que ha sido un punto de inflexión, que ha generado cambios profundos en tu vida. Y quizás en esa línea de vida puedas marcar varios acontecimientos vitales. Y yo te pregunto, ¿sabías que eso iba a pasar? ¿Lo tenías controlado o previsto? Y me vas a decir que no. Incluso ve un poquito más profundo y señala en tu línea de vida, observa aquellos puntos de inflexión que no esperabas, aquellos acontecimientos, vivencias que te cambiaron positivamente a mejor, que te hicieron transformarte, que te hicieron crecer, que te hicieron abrir los ojos a ver las cosas de otra manera. Date cuenta que nada de eso habías predecido y fue muy positivo, muy enriquecedor, generó un impacto transformador en tu vida. Así que el hecho de no saber lo que puede pasar no es negativo, es algo que tienes ya que soltar, no es negativo. Porque como te darás cuenta en tu propia historia vital, muchos de esos cambios transformadores no te los esperabas y te han ayudado, te han hecho ser quien eres ahora, te han hecho crecer. Así que tenemos la oportunidad en este presente en seguir abriendo esas ventanas de posibilidad en nuestra vida. Y para poder integrar esta mirada, esta propuesta que te hago de abrirte a las opciones que trae lo desconocido como algo bueno, algo a valorar en tu vida, también date cuenta de aquellas situaciones que no sabías cómo se iba a resolver, aquellas incertidumbres de trabajo, incertidumbres de salud, incertidumbres familiares que estuviste durante cierto tiempo dando vueltas, rumiando, tenías mucha ansiedad, mucho desánimo, porque no sabías qué iba a pasar. Seguro que encuentras muchas circunstancias así a lo largo de tu vida. Y muchas de esas circunstancias, si te fijas, se resolvieron de una forma adecuada, de una forma positiva, que luego cuando se resolvieron dijiste, ¿y por qué me estuve preocupando tanto? ¿Y por qué le di tantas vueltas? Y toda la energía que perdí y todo lo que dejé de hacer que era valioso en mi vida. Y de esta manera podemos ir soltando esta forma rígida de ver la incertidumbre, de verlo como algo catastrófico, porque en la mayoría de ocasiones vivimos en esa realidad ficticia, mental, con narrativas de miedo, de angustia, de creer que va a pasar algo horrible que no vamos a saber gestionar, pero luego cuando sucede, en el momento que sucede, en el momento que nos dan la respuesta, en el momento que se resuelve a nuestro favor, se resuelve de una forma positiva o la forma de resolverse te da un crecimiento exponencial en tu vida. Espero que simplemente con este episodio se haya abierto esta puerta de posibilidad en tu vida, hayas podido soltar ese miedo a lo incierto, a lo inesperado. Como siempre, invitarte a que puedas volver a escuchar el episodio porque
Creo que hemos visto información muy relevante, propuestas para hacer, así que revisa el episodio, toma nota de ello y ponlo en práctica, porque esa puesta en práctica va a hacer ese cambio radical en tu vida. Y como hemos visto, cuando hay mucho control ante lo incierto, ante lo desconocido, cuando intentamos que las cosas sean de una determinada manera, ¿qué es lo que hay detrás? Mucho miedo. Así que es muy importante poder trabajar nuestros miedos y poder trabajar nuestros miedos de una forma segura para poder soltarlos, superarlos y recuperar confianza. Si nos hacemos expertos, expertas en afrontar nuestros miedos, podremos de una forma más sencilla integrar esta nueva mirada ante la incertidumbre. Si te parece interesante esta habilidad de enfrentarte a tus miedos, de superar y eliminar miedos, tienes mi próxima conferencia online. Todos los meses desde psicoguías.com te ofrecemos una conferencia online y este mes tenemos la conferencia Cómo superar tus miedos y tener confianza en ti. Las inscripciones en este momento están abiertas, así que aprovecha esta oportunidad si te apetece que te acompañe a superar tus miedos y en el camino de superar tus miedos, restaurar esa confianza en ti. Como te decía, cuando cultivamos esa confianza, esa seguridad, da igual lo que suceda afuera, vamos a saber cómo enfrentarnos a cualquier cosa que pueda suceder. Pero muchas veces tenemos miedos paralizantes, miedos irracionales, que por mucho que lo intentemos no sabemos cómo enfrentarlos. Así que es muy importante que aprendas a saber gestionar y superar tus miedos. Y desde ahí te será mucho más sencillo relacionarte con la incertidumbre, abrir ese espacio de posibilidad ante lo desconocido. Para inscribirte, para apuntarte a esta conferencia online tienes un enlace debajo o puedes ir directamente a psicoguías.com/conferencia. Ahí tienes toda la información, ahí te lo cuento todo y desde esa página te puedes apuntar. Decirte que las plazas son limitadas, así que aprovecha este momento para visitar la página y poderte inscribir. Darte de corazón las gracias por acompañarme una semana más, por llegar al final del episodio. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo con las demás personas, tómate unos segundos en hacer clic en el botón de compartir y llevar este episodio a las personas que sabes que esta información les va a ayudar. Y por supuesto, si no te has suscrito todavía, haz clic en el botón de suscribirte para no perderte ninguno de los nuevos episodios. Y como te digo otras veces, si tienes un poquito más de tiempo, te invito a que escuches los episodios anteriores. Mandarte un abrazo enorme y te veo en el próximo episodio.